buenos días, San Cristóbal. Muy buenos días. Damos inicio a su programa Diario Acontecer, como siempre, con las cosas importantes que usted tiene que saber. ¿Qué usted tiene que saber? Que el presidente Luis Abinader, el 19 de marzo, desde ayer, inauguró el hospital de remozamiento. Inauguró el remozamiento del hospital Nuestra Señora de Herrera en Baní, a un costo de 280 millones de pesos. También un centro deportivo comunitario en Sabarayegua de Asua, con un costo de 40 millones de pesos. El centro de salud tiene 16 consultorios generales. Ese es el Baní, el remozamiento de ese hospital provincial, 17 consultorios generales, 2 para atenciones de adolescentes y 4 pediátricos. También dispone de 44 camas de internamiento, áreas ginecológicas, sonografía, programa VIH, rayos X para tuberculosis, sala de lactancia, odontología, quirófano, unidad de cuidados intensivos y otros. Dentro de los 280 millones de pesos que invirtió el gobierno, el presidente también dijo que destinará los fondos para adquirir un tomógrafo y su remozamiento 280 millones de pesos. Pero va a destinar los fondos para un tomógrafo. Ponderó la labor del Servicio Nacional de Salud. Dice el presidente que ha invertido cada centavo de una manera eficiente y eficaz, acorde a los lineamientos de este gobierno. Dijo que además inauguraron el primer traumatológico del sur, en Asua, y pronto se entregará el de San Cristóbal. De igual forma, se trabaja en la red de trauma para la línea noreste e Higüey en el este de la nación dominicana. ¿Le gustó oír las palabras del presidente con respecto a esta inauguración? Porque el defensor del pueblo en el almuerzo político dice que los derechos más violentados de la República Dominicana son salud, integridad, empleo, justicia e igualdad. Y él se equivocó. Por eso inicié este programa hablando de salud. Porque dijo Mario Lama que el gobierno ha remozado el 70 de 192 hospitales, lo que lo acerca al 40% de todos los hospitales de este país en apenas 4 años, y que aún faltan más de 50 inauguraciones de centros. O sea, el gobierno está atento a la salud de este pueblo. Habló que los derechos más violentados son el empleo. Dice el defensor del pueblo
Pablo Ulloa. Cuando aquí se ha generado más empleo, en los gobiernos, después de la muerte de Trujillo, el gobierno que ha generado más empleo ha sido el gobierno de Luis Abinader, por la cantidad de inversiones y de empresas que se están instalando en este país, se han instalado ya. Debo decirle que el 95% de los espacios de industrias de zona franca, el 95% está ocupado en todo el país. El 95%. O sea, que ahí también falló Pablo Ulloa. Ahora, si vamos a hablar de otro poder, que es el poder judicial, que no es el poder ejecutivo, porque la parte del poder ejecutivo en cuanto a sueldo y empleo, ya lo aclaré para él. El otro poder, que es justicia, precisamente el gobierno de Luis Abinader ha sido el único presidente que ha tratado y ha luchado por darle independencia a ese poder, por la parte que le corresponde al poder ejecutivo, que es la designación, que era la designación del Procurador General de la República. Hasta de eso se desprendió. Para darle más independencia al Poder Judicial. Es un poder uno de los poderes del Estado. El Poder Ejecutivo se desprendió de eso. En cuanto a igualdad, dice que de los derechos más violentados son el de igualdad, no sé a qué se refiere. Si hay igualdad de género o de qué. Pero le voy a recordar a él que precisamente este es un país en donde la familia se afianzaban en el respeto y la moral. Que ahora quieran darle un giro a la sociedad con esa pendejada de igualdad de género, el que lo permite, lo permite. Y son una minoría que se respeta. Si eso es lo que él quiere decir. Yo nunca he estado de acuerdo con Pablo Ulloa, porque detrás de todas esas declaraciones él enseña refajo, él anda detrás de una posición política. Ese señor que está ahí. Pero bateando fajo no se llega a ninguna parte. Mire, hablando de justicia, antes de ayer abandonó hacia Puerto Rico el joven Joshua, que estuvo involucrado en el problema con la desaparición o el ahogamiento de la joven india que estaba de vacaciones aquí como turista y residente en los Estados
Estados Unidos y en los norteamericanos. La justicia, las autoridades, todos los pasos que dieron fueron los correctos. Fueron tan correctos que los padres de la joven que se ahogó, desaparecida, valoraron el interés de las autoridades de República Dominicana por encontrar el cadáver de esa joven, enviando una carta al país firmada por el padre y la madre de él. Una carta mal enviada, porque fue enviada a un mayor de la policía de crimen, que no conocía la investigación. Y no era ahí que tenían que enviar, pero lo enviaron. Donde pedían que la declararan ya fallecida, que se ahogó en el mar, que se la tragó el mar, para ellos continuar con su vida, hacerle las honras fúnebres de acuerdo a la costumbre de la India, de ellos. Y esa fue una base fundamental para que el Ministerio Público autorizara la salida de este joven del país. Aparte de la habeas corpus que por sentencia le dio un juez, que está en libertad. Ahora, porque él se haya ido, no quiere decir que el expediente se ha cerrado. El Ministerio Público continuará y la policía investigando, aunque esté en su casa ya, porque ya el brazo de la justicia alcanza a cualquier ciudadano donde quiera que esté. Y si él tiene alguna culpabilidad, puede estar donde quiera que esté y el brazo de la justicia llega hasta allá. Pero hay que respetar los derechos. Hay que estar respetando los derechos de los ciudadanos, y respetando sus derechos, el Ministerio Público autorizó que no lo detuvieran al pasar por migración del aeropuerto internacional de las Américas o aeropuerto San Francisco de Macorís. Está complacido él, que quería estar junto a sus padres, su familia. Estaba aquí, pero quería estar ya en su casa. Recuperó, pero porque el que esté allá no es que ese caso se cerró, ni por la carta que enviaron sus padres de la joven desaparecida, que se la tragó el mar, tampoco se cerró. Eso se continuará investigando, pero sí esa búsqueda por aire, mar y tierra, con todos los equipos, con la Fuerza Aérea, con la Marina, con la Policía, con los servicios de inteligencia, con el FBI. Se detuvo, pero la investigación continúa. Eso no es ningún problema. Mire, los congresistas republicanos, uno de ellos, Brandon Hill, han presentado un artículo de destitución en la Cámara de Representantes para iniciar un proceso contra el juez Dan Buster, que
intentó bloquear las deportaciones que ordenó hacia El Salvador de delincuentes, de asesinos, de narcotraficantes, de irrespetuosos de la vida de los ciudadanos. Ese juez que intentó bloquear eso y que el presidente Donald Trump pidió su destitución. Y el presidente de la Suprema le dio una apelación, hizo una corte de apelación. Si usted no es de acuerdo, porque aquí no se destituye a nadie, contra un ciudadano que es funcionario está en contra de la sentencia. Pero mire por dónde va eso, los republicanos quieren destituirlo ellos, el Congreso. No sé cómo es eso. Señores, nos vamos a la pausa y regresamos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En caso de que tú o algún familiar presente síntomas de dengue, primero, acudan al médico para recibir las indicaciones del lugar. Y segundo, revisar espacios de posibles criaderos de mosquitos en la casa. Toma las medidas de precauciones necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. Señor, un grupo de periodistas, normalmente amigos de la familia Valdés, siempre se honra todos los años en casa de la esposa Tuto Valdés y de sus hijos. Se reúnen para rendirle homenaje a ese ciudadano que aportó en vida al desarrollo de San Cristóbal, al progreso de San Cristóbal, generando empleo. Ese ciudadano alegre, ejemplo como amigo, como esposo, como padre de familia, dentro de los temas que se trató ahí, Julio Pereira habló de la formación de una fundación con el nombre de Tuto Valdés, y otros pidieron la designación de una calle con su nombre. Vamos a ver el desarrollo de este pequeño homenaje a un gran ciudadano que se lo fue
se llamó Tuto Mates. Adelante, señor. Tal vez por la rapidez no hicimos una oración. Y yo creo que en este momento en que Tuto cumple 10 años, señor, y que la mayoría de los que estamos aquí nos hemos reunido cada año, tenemos que pedirle a Dios que nos ha dado esa oportunidad. Porque nosotros también no solamente estamos recordando la partida de Don Tuto, no, hay que celebrar, señores, que esta familia se ha mantenido como un mural, unidos sin conflicto, dándole un ejemplo a San Cristóbal y al mundo que se puede. Pero todo eso es lamentable que no haya llegado Ernesto, pero Ernesto es una de las personas que más escudriña de esta generación la escritura, que lee y que ora, y eso es lo que ha llevado a que esta familia esté unida, señores. Estar al lado de la doña todo este tiempo así, todos unidos, sin ningún conflicto, eso tiene un valor extraordinario en la familia. ¿Ah? Exactamente. Entonces yo creo que sería importante que alguien de ustedes pues haga una oración y entonces continuamos, ¿verdad? Llevando a cabo este evento que debe ser ejemplo para la nación. Ven, ven. Bueno, ven José. Porque para mí es algo muy importante. No es solo la unidad familiar, sino cómo se refleja la protección que ellos han mantenido a ese impulso que dio Tuto, porque normalmente lo que hace la familia cuando fallece el cabeza es dame lo mío y unos cuantos se van por ahí de tour, de que sí, ok, a los 2 o 3 años y esa familia está en quiebra. Entonces ellos pues muestran esos valores, ese esfuerzo de Don Tuto de crear propiedades materiales que todavía ellos mantienen, es decir, que es lo más importante, y uno no oye esos rum de que se están tirando los palos y esto y aquello, que es otro tema también, que se mantienen ahí pero peleando por las herencias. Así es que hay que felicitarle, y gracias a esa siembra que hizo Don Tuto, que yo lo resalté en los primeros años que él falleció, cuando veía cómo iban encaminándose, y les exhortamos que sigan así, que sigan siendo ese gran ejemplo que dejó Tuto. Padre Celestial, te damos primeramente gracias por este día, Señor Todopoderoso. Gracias por darnos la oportunidad de congregarnos aquí, Señor Todopoderoso, para honrar a quien honra se merece, Señor Todopoderoso. Gracias que a pesar de una década todavía, Padre Celestial, en nombre, Padre Celestial, y las obras, Señor Todopoderoso, que mi abuelo, Padre Celestial, Rafael Emilio Valdés Tuto hacía, son recordadas hasta hoy en día, Señor Todopoderoso. Gracias que la memoria de él sigue viva, Señor Todopoderoso, no solamente a través de su obra, Señor, sino a través de su familia, de sus amigos, de toda persona a la cual él tocaba, Señor Todopoderoso, porque él reconocía que todo lo que él poseía, él era un administrador de tu gracia, Señor Todopoderoso. Y él no hacía nada por vanagloria, Señor Todopoderoso, sino porque tú se lo ponías en su corazón, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor Todopoderoso, porque los frutos, Padre, esa semilla que él plantaba, esos frutos se pueden ver hoy en día, Señor. Te pedimos aquí ahora, Padre Celestial, que mantenga la unidad de la memoria, Señor Todopoderoso, en mi abuelo, Señor Todopoderoso, y que no solamente eso, que la obra que él ha hecho, Señor Todopoderoso, que nosotros también podamos ser partícipes, Señor, de seguir siendo obras, Padre Celestial, y que esas obras se multipliquen, Padre Celestial, Señor Todopoderoso. Te pedimos, Padre Celestial, que todo lo que se haga de aquí ahora en adelante, Señor Todopoderoso, que sea para la honra y gloria de tu santo nombre, Señor, y también para recordar, Padre Celestial, a mi querido abuelo, Señor Todopoderoso, que en paz descanse. Amén, amén y amén. Amén. ¿Y tú eres de quién? Cuando hablamos de Tuto, me traslado a mi adolescencia. Pancho, Doña Zoila, Papín, Papi, Norma, Fausta, Chichi y nosotros. Que íbamos con Sibela
Ramón Gallardo, Chichi Rivera el Chivo y yo, íbamos a esa casa siempre. Y ahí lo que se veía era una familia de trabajo. Se veía una familia alegre. Y ese mismo legado que me dejó Pancho a Tuto, él mismo lo ha llevado al pie de la letra. ¿Tú quieres sus hijos, que reflejan unión familiar y ejemplo de trabajo. Eso ha continuado. La joven. Hablar de Tuto, repito, es hablar de trabajo. Hablar de Tuto es hablar de progreso para San Cristóbal. Hablar de Tuto es hablar de alegría, porque era un hombre alegre. Igualito que Pancho. La mamá de Tuto era una señora que siempre tenía una sonrisa para todos. Por eso, el mejor legado que puedo haber dejado Tuto es excelente esposo, excelente padre de familia, excelente hombre de trabajo, excelente amigo y un ejemplo para las nuevas generaciones que tenemos hoy, precisamente aquí en San Cristóbal, que desconocen las raíces de esta familia, que es una familia de trabajo y ejemplo de unidad. Que lo hagan público a manera de un mini museo, que cuando el próximo año retornemos aquí a otro lugar, veamos las cosas que don Tuto más codiciaba y más leía o más tenía. Pero eso puede integrar a la cultura. Haciendo la foto. Sí, sí. Whisky. Ahí va. Sí. Otra. Señores, nos vamos a la pausa y regresamos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En caso de que tú o algún familiar presente síntomas de dengue, primero, acudan al médico para recibir las indicaciones del lugar. Y segundo, revisar espacios de posibles criaderos de mosquitos en la casa. Toma las medidas de precauciones necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. Señores, el Senado de la República Dominicana, está decidido a colaborar para resolver
cooperando con el Intran a través de leyes, el problema de los accidentes de tránsito. Estuvo reunido el Senado, estuvo presente Milton Morrison, director de Intran, y creo que ese es un tema que tiene prioridad en estos momentos, porque esto se ha convertido en una pandemia. No es posible que toda semana mueran 2, 3, 4, 5, 6 ciudadanos por accidentes de tránsito. Ahora, lo primero que hay que ponerle la mira, eso lo tiene que saber el Congreso Nacional, es a los motoristas. Eso es indiscutible. Pero vamos a ver el desarrollo de este encuentro de los senadores con Milton Morrison en el día de ayer. Adelante, señor director. Nosotros como Senado de la República, cumpliendo con uno de nuestros mandatos constitucionales, lo hemos invitado aquí hoy, señor director, a usted y a la comisión que le acompaña, para escuchar con la preocupación que tiene la sociedad en sentido general con relación a los accidentes de tránsito, a lo que es el caos que tenemos en el tránsito de transporte. Entonces queremos conocer de la propuesta, las iniciativas, las medidas que está tomando el Intran para que esto se corrija, ver cómo podemos reducir la mortalidad por accidentes de tránsito, que todo el universo sabe que es la más alta, el más alto índice de mortalidad en República Dominicana es precisamente por accidentes de tránsito. Y usted que dignamente dirige ese órgano que fue creado mediante la ley 6317, nos interesa sobremanera saber qué está haciendo el Intran, cuáles son los planes y proyectos que tiene para corregir este mal que nos afecta a toda la sociedad. Usted no tendrá límite de tiempo para hacer su ponencia, puede utilizar el tiempo que usted entienda prudente. Además, al final, si usted en alguna pregunta o necesita que alguno del personal de apoyo que le acompaña en un momento determinado dé respuesta a una inquietud o quiera reforzar algo que usted haya planteado, pues tendrá la oportunidad, le tendremos un micrófono y se le llevará hacia el lugar donde están sentados. Es decir, usted no tiene tiempo, le reiteramos, tal y como es el reglamento, un tiempo límite. El espacio es suyo y bienvenido, señor director, al Senado de la República. Muy buenos días, honorable presidente de este Senado de la República, querido amigo Ricardo de los Santos. Muy buenos días a todos los demás honorables senadores de nuestras provincias. Muy buenos días, staff del Senado. Muy buenos días, amigos de la prensa. Muy buenos días, país. Hoy es un día muy importante para nosotros, en términos personales, pero también en términos institucionales como director ejecutivo del Intran. Es un día importante porque se nos da la posibilidad de poder exponer una serie de elementos que son importantes que la República Dominicana conozca, y sobre todo que este espacio de honorables senadores, legisladores que representan a toda la República Dominicana puedan conocer. Yo, antes de iniciar mi exposición sobre el tema que se me ha convidado en la mañana de hoy, quiero pedir un minuto de silencio donde todos nos paremos
por las víctimas de accidentes de tránsito que nosotros hemos tenido en la República Dominicana. Por favor, un minuto de silencio. Muchas gracias. Por favor, podemos sentarnos. Dios y el presidente Luis Abinader nos ha puesto en nuestras manos un gran desafío, un desafío enorme para cualquier funcionario o servidor público, donde ante ese desafío de encabezar una dirección como la que es el Intran, yo les quiero de manera inicial confesar a ustedes que mi mayor aporte, tanto en la función como en el día de hoy, está con el compromiso, con la transparencia, la verdad y la responsabilidad. Yo voy a decir quizás lo que otros no se atreven a decir, pero hay que decirlo. Decirlo no porque sea bueno, decirlo no porque sea popular, decirlo porque pueda carecer de popularidad, sino decirlo porque es justo. Y una vida que se pierde en nuestras calles y avenidas vale mucho más que la desidia y la indiferencia de la sociedad dominicana ante lo que está ocurriendo con los accidentes de tránsito. Por tanto, yo prefiero los ataques feroces y la incomprensión de la gente ante el silencio cómplice, porque hemos llegado a un punto donde la sociedad dominicana debe ponerle atención a un problema que no es del Intran. Debe ponerle atención a un problema que no es de ninguna agencia gubernamental. No es un problema del Senado, de los diputados, de las empresas, de los alcaldes, es un problema de la sociedad dominicana. Es por eso yo me he auxiliado de una presentación que, si me permiten proyectarla, para compartir algunos números que mientras yo se lo narro, ustedes puedan ir viéndolo. Yo quiero que ustedes vean aquí el histórico de fallecidos que hemos tenido en los últimos 10 años. En el año 2016, los registros que se hacen de fallecidos por causa de siniestros viales fue 3.118. Cuando ustedes observan todo el comportamiento que ha tenido esa realidad, nos encontramos que el año pasado nosotros cerramos con que 3.114 dominicanos perdieron la vida en accidentes de tránsito. Esa realidad que nosotros tenemos ahí nos dice que es una cifra que se mantiene año tras año y todos lo vivimos, todos tenemos algún familiar, algún vecino, algún conocido que ha tenido un accidente, ha perdido la vida, pero quizás ha quedado con una lesión leve o grave, y eso ha representado no solo la pérdida del familiar, sino también una serie de gastos involucrados en servicios médicos, que eso le afecta a cualquier bolsillo. Luego, en la segunda diapositiva, si me la dejan aquí, la segunda. Yo quiero que ustedes vean, señor presidente, y con su venia, lo siguiente. Nosotros estamos ante una pandemia silente. En el año 2020, cuando tuvimos que enfrentar el COVID-19, la pandemia del COVID-19, el mundo y la República Dominicana, todos nos pusimos a una, invertimos todos los recursos que teníamos y vencimos al COVID.
Pero en el año 2020, lamentablemente, el COVID-19 se llevó entre sus garras a 2.416 dominicanos. No obstante, cuando vemos estos números, ustedes pueden observar que ese mismo año, en el 2020, fallecieron 2.711 dominicanos por accidente de tránsito. Es decir, fallecieron más dominicanos por esa causa que el COVID. Entonces catalogamos e invertimos todos los recursos y todas nuestras energías en el COVID, pero 300 más que la cifra del COVID fallecieron por accidente. Cuando eso lo extrapolamos y lo llevamos al 2020, 21 y al año 22, nos encontramos lo siguiente, que fue el periodo cuando el COVID inició, se desarrolló, lo enfrentamos y lo vencimos. Fallecieron alrededor de 4.384 dominicanos, pero en ese mismo periodo fallecieron 8.599 dominicanos por causa de accidente de tránsito, casi el doble. Entonces le pregunto yo a ustedes, honorables senadores, y al país, ¿cuál de los dos es la pandemia? Si en ese momento fue el COVID-19 o si es los accidentes de tránsito. Eso nos obliga, y en la primera fase de mi presentación quiero llevarlos a ver algunas cifras para luego avanzar en el desarrollo que tiene la mayor, digamos, riqueza de esta exposición. Observe ahí, señor presidente y honorables senadores, donde ustedes ven el año 2024, la evolución de los fallecimientos por causa de tránsito mes por mes. Ahí esos 3.114, el 56% de quienes mueren por accidente de tránsito sucede entre domingo, sábado, domingo y lunes, 56%. Fíjense que en promedio, las cifras que manejamos, los domingos fallecen 12 personas. Ese es, cuando hablamos domingo, esa es la madrugada, ¿verdad? Desde el sábado hacia el domingo. El lunes, 8 promedio, sábado 6. Por tanto, las horas de mayor incidencia de la tragedia del tránsito se da de madrugada. Se da de madrugadas, pero sobre todo está acompañada del alcohol, fundamentalmente. Alcohol que ingiere un conductor irresponsable que pone y atenta contra la vida no solo de él, sino de otros ciudadanos que transitan de manera tranquila por las calles y terminan de una u otra forma afectándolo. Otro dato interesante que podemos presentar aquí es la distribución del impacto de los accidentes por provincia. Si nosotros vemos entre la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, que están conjugados, el 17% redondeado de los accidentes de tránsito se dan en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Santiago un 9%, San Cristóbal un 9%, La Altagracia 7% y La Vega 6.4%. Esos son datos que nos llevan a reflexionar y a enfocar nuestras miradas en esos lugares específicos, porque cuando usted suma esa realidad, ve que el 50%, un poco más del 50%, se concentra en 5 provincias. Luego, cuando vemos quiénes son los que fallecen, porque esto es un tema importante, son los jóvenes. El 38% de los fallecidos están entre edades de 15 y 29 años. Cuando nosotros abrimos el rango de edad para ver las víctimas, cuando lo llevamos a 35 años, el 50% son jóvenes. La ley de juventud dice un joven es hasta los 35 años. Pues cuando vemos desde los 15 años hasta los 35, el 50% de los que fallecen son jóvenes. Hay un tema de género también aquí involucrado, donde el 87% son hombres y el 13% mujeres. Por tanto, hay un elemento ahí a observar que tiene que ver con el comportamiento de los hombres al volante, un tema ya casi sociológico que habría que profundizar en él. Luego, viendo otras estadísticas,
podemos ver que en términos de tipos de accidentes, ¿cuáles son los que se dan? Colisión entre dos o más vehículos, el 60%. Y así se van desarrollando. Atropello de un peatón, el 6% de las estadísticas, basadas en el caso del año 2024. Y así pueden ver colisión con un obstáculo fijo, casi un 6%. Ahí nos estamos refiriendo cuando un vehículo choca contra una pared, un poste de luz, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los fallecidos por tipos de vehículos? Si ustedes observan las motocicletas representan cerca del 65.5% de los que fallecieron en el 2024 fueron motociclistas. Eso guarda una relación, cuando veamos en las próximas diapositivas, con la cantidad en la distribución del parque vehicular de las motocicletas que existen. Automóviles 13%, peatón 9%, los atropellan, las jipetas 3% y otros, camiones, vehículos de carga, autobuses grandes, un 5%, un 6%. Pero yo quiero acotar algo aquí. Algunos dirán, bueno, pero entonces los vehículos de carga no tienen muchos accidentes. No se interpreta así. La interpretación es que cuando un vehículo pesado choca con una motocicleta o con cualquier otro vehículo, el que fallece es con el que choca. Y por eso los números en vehículos pesados son bajos, porque lo que se está viendo son los fallecidos por tipos de vehículos. No quiere decir que los autobuses ni los vehículos pesados tengan muchas colisiones. Luego tenemos aquí una realidad, señores. La mitad de los fallecidos por causa de accidentes de tránsito están en nuestras carreteras, en nuestras autopistas, en nuestras vías. Y ahí ustedes pueden ver cómo la autopista Duarte contabiliza 338 fallecidos. 338 fallecidos fruto de diversas razones. Una de ellas, para dejársela en mente, tiene que ver con el tema de los cruces ilegales que existen en la autopista Duarte, que desde el gobierno del Ministerio de Obras Públicas se ha estado trabajando, pero todavía hay oportunidades mayores para reducir eso. Esos cruces ilegales que cuando se cierran, entonces la gente protesta, porque dicen que no quieren recorrer 1 kilómetro más, sino que quieren cruzar ahí mismo. Pero eso es lo que está haciendo que atropellen tantas personas. Luego la carretera Sánchez 228, la autopista 6 de noviembre 85, la autopista Las Américas 42, autopista del Nordeste 39 y vía y del Coral 38. Ese es el cuadro de los fallecidos en las autopistas. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un parque vehicular con la siguiente composición actualizada. El parque vehicular nuestro es un parque que tiene 6.2 millones de vehículos, de los cuales motocicletas representan 3.5 millones de motocicletas registradas. Estos son datos actualizados con la plantilla de la Dirección General de Impuestos Internos. Y ahí ustedes pueden ver la distribución. Es decir, que nosotros tenemos un parque de 6.2 millones de vehículos de motor, indistintamente que sean motocicletas, carros, jipetas y demás, en un país de una población de 11 millones de habitantes. Luego tenemos, y ya casi estamos terminando de presentarle esos datos como tal, tenemos que el parque vehicular en el 2015, hace 10 años, tenía 3.6 millones de vehículos. 3.6 millones de vehículos. Y de esos 3.6 millones de vehículos, 5 años después, nos convertimos en 4.8 millones. Y en el 2025, a febrero, somos 6.2 millones. Si ven el salto en términos de crecimiento porcentual, en una década el parque vehicular creció 74%. De lo que estamos hablando, que en una década donde tenemos las mismas calles, las mismas avenidas, las mismas carreteras, entonces tenemos casi el doble de los vehículos que transitaban.
Obviamente, esa realidad nos lleva a reflexionar bastante en poder acelerar las soluciones masivas colectivas, que son las soluciones al tema del tráfico y también el evadir que las personas usen tanto vehículos de manera individual. Y eso obviamente es lo que nos lleva a la reflexión de cómo impulsar ese sistema integrado de transporte que el gobierno dominicano tiene para poder avanzar en esa dirección. Luego aquí vemos en promedio nosotros tenemos que diariamente fallecen 8 personas diarias por causa de accidentes de tránsito. El 1 de enero de este año, cuando amanecimos de año nuevo, registramos 27 fallecidos, solo en ese día, en el cambio de año nuevo. Esas son cifras realmente alarmantes. Y yo les voy a decir algo. Yo tengo aquí el dato reciente que me suministra el INASIF esta mañana, que quizás por eso no lo tengo ahí en la presentación, donde solo el médico legista y declaran que falleció por un accidente de tránsito, van en lo que va de año 224 fallecidos. Pero aquí faltan todavía fallecidos, porque son los datos que tiene que suministrar el SNS, el sistema de salud, donde nos dice cuáles son esos fallecidos que cuando hubo la colisión, el accidente, sufrieron una lesión, quedaron heridos, lo llevaron al hospital y murieron 2 semanas después, 1 semana después, 3 semanas después, 1 mes después, cuyo origen, al final de cuentas, es un tema vinculado con accidentes de tránsito. Entonces, yo según con datos preliminares que estoy manejando, sumando INASIF, con esos datos estamos hablando que en lo que va de año ya hay 300 dominicanos y dominicanas cuyo fallecimiento ha enlutado a la sociedad dominicana de una manera asombrosa. Tratar el tema de la seguridad vial en la República Dominicana, hay 2 componentes fundamentales para hacer eso: la educación y la sanción. Educación y sanción. Y si ustedes me preguntan a mí en qué porcentaje se deben abordar cada uno de los componentes, y no parte de mi limitada experiencia de casi 8 meses en el carro, sino del aprendizaje rápido que he tenido, reduciendo la curva de aprendizaje, escuchando de expertos internacionales, locales y demás, yo me atrevería a decir, y cito a quien fue mi más reciente referencia, que es el director de tráfico de España, Pérez Navarro, quien hace 2 o 3 semanas nos reunimos en Marrakech, en el Congreso Mundial Ministerial de Seguridad Vial, y me decía, el 75% es régimen de consecuencia, el 75% es aplicación de la ley, el 75% es multas, el 75% es apresamiento para aquellos que cometen un hecho que le llaman accidente y no es ningún accidente. Accidente no es la palabra adecuada para llamar ese hecho. Se debe llamar siniestro vial, una siniestralidad, porque un accidente es cuando algo ocurre que tú no puedes prevenir, pero el que toma alcohol y toma un volante, él pudo prevenir eso. El que tenía una velocidad adecuada en las avenidas o en una calle que debió conducir a 60 kilómetros por hora y terminó entonces haciéndolo en 120, en 140, eso no fue un accidente, fue una decisión racional que usted tomó, que terminó cometiendo un hecho que parecería irracional. Es decir, que el 25% tiene que ser formación, educación, orientación, y el otro porcentaje, si me funciona esto, y el otro porcentaje debe ser lo vinculado con el régimen de consecuencia. Por eso me detengo aquí rápidamente y quiero mencionarle algunas cosas. Respecto al 25%, ¿qué se está haciendo?
nosotros desde el Intran, señor presidente y asamblea de senadores, nosotros impulsamos en el mes de enero una campaña que se llama Sé Consciente RD, una campaña visual que seguro algunos de ustedes han visto en esas vallas de exteriores pequeñas y grandes, todo un despliegue, y es que nosotros desarrollamos esa campaña y el sector empresarial de promoción de las vallas de exteriores, más medios de comunicación y de radio, entonces colaboraron como parte de su responsabilidad social y a cero costo para el Intran se ha estado promoviendo eso. Pero también nosotros tenemos una meta presidencial con el MINER y el Intran, donde el sábado pasado me reuní con el ministro de Educación y ahí acordamos el cumplimiento de esa meta que habla de la formación de 300.000 estudiantes de secundaria, 300.000 estudiantes de secundaria que tienen que estar capacitados en educación vial para el año 2028. Pero yo voy un poco más lejos, yo creo que esa meta es muy limitada. Nosotros, de acuerdo a como hemos vislumbrado desde el Intran, con la implementación de la educación vial en los 6 niveles de bachillerato, sin lugar a dudas podemos impactar a esos más de 2 millones de estudiantes que están en las aulas. Lo otro es que desde esa parte de la conciencia y la formación, bajo un convenio con el Infotep, ya nosotros hemos formado, capacitado los primeros 81 capacitadores que están formando y dándole capacitación de educación vial a transportistas, a motociclistas y otros sectores vinculados al transporte. Y al final de cuentas, el Intran dictaminamos que no se va a ofrecer una licencia de operación para manejo de ningún vehículo de motor franquiciado a través de una empresa determinada sin que los conductores hayan tomado el curso de educación vial y sobre todo habilidades blandas para manejar situaciones difíciles en las calles y las carreteras de la República Dominicana. Yo quiero que veamos esto y ya entramos un poquito en materia. Escuchen esto. Un régimen de consecuencia fuerte, duro, el 75% que necesitamos para lograr lo que hizo España en 15 años, que redujo a menos de la mitad los fallecimientos por causa de accidentes de tránsito y otros países que lo han logrado. Nosotros entonces tenemos que atacar la raíz del problema. Es cierto que la sociedad nos pide y habla del tema de aplicar la ley. Yo estoy de acuerdo. Cuando yo llegué a la dirección del Intran y los medios no me hacen mentir estar ahí, yo hablé del régimen de consecuencias, de la aplicación de la ley. Comenzamos a movernos y a hacer cosas para que eso se pudiese ejecutar. Pero nos encontramos con una realidad que es más grande que el Intran. Hay una realidad operativa, y aquí comienzo a dar algunos datos. Una realidad operativa vinculada al ente fiscalizador que es la DGCET. Para que tengan ustedes una idea, la siguiente, miren ahí esos datos. Puerto Plata, estuve por Puerto Plata en estos días y cuando en una asamblea donde estaba la gobernadora, el alcalde, todos los alcaldes de los municipios y demás, llega el punto de ver la fiscalización. Yo le pregunto, ¿y cuántos agentes de DGCET tenemos aquí para enfrentar este caos que tenemos aquí en Puerto Plata? Bueno, ahí inmediatamente me dijo el comandante que está allí en Puerto Plata que tienen, mírenlo ahí el dato, tienen 54 agentes de DGCET, pero esos agentes de DGCET cubren 2 turnos y medio. Al final de cuentas lo que tenemos son 21 agentes para la provincia completa que tienen que atender el tránsito. Ahí hay un problema. Voy a Santiago a hacer la tercera, la cuarta consulta regional del Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030 que estamos llevando a cabo. Voy a Santiago este
martes pasado. Me reúno con el alcalde Ulises en una mesa de trabajo y ahí está el comandante de DGCET. Y Santiago, que tiene 1.029.000 habitantes, un parque vehicular de 500.000 vehículos, tiene 94 agentes de DGCET, de los cuales solo 37 funcionan en un turno. Estamos hablando Santiago, 500.000 vehículos a ser fiscalizados por 37 agentes. Por más que quiera el agente de DGCET, no hay forma humana y cuando no hay tecnología aplicada para dar seguimiento a eso. Por eso es que cuando yo escucho y a cualquier ciudadano y yo mismo que me desespero en una intersección y digo, wow, pero estos motoristas no respetan nada, y se ponen 80 motoristas en una intersección y todos se van en rojo al mismo tiempo, pero la gente está ahí parado viendo que se le están yendo en rojo y la gente dice, ah, pero mira, ese agente no hace su trabajo. Bueno, ¿y cómo detiene 80 personas de manera inmediata? No lo puede detener. Ahora sí puede dar un ejemplo tomando uno y aplicándole un régimen de consecuencias que se termine propagando la noticia y los otros comienzan a ponerse en línea. No hay tiempo para más. Buenos días. Nos vemos.